Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que, francamente, es un poco delicado pero súper importante, especialmente en el mundo de las redes sociales y la vida de las celebridades. Vamos a hablar de un tema que ha estado resonando últimamente, y es esa línea invisible, a veces bastante gruesa, entre la vida pública y la vida privada de una figura tan querida y admirada como Andercel. El título de nuestro vídeo de hoy, que creo que lo dice todo, es Andercel, basta ya de preguntas. Su vida privada no se toca. Y precisamente de eso va nuestro vídeo, a reflexionar sobre los límites, la invasión de la privacidad y por qué es fundamental respetarla, incluso cuando hablamos de personas que forman parte de nuestro entretenimiento diario. Antes de sumergirnos en el tema, si eres nuevo por aquí o aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botoncito rojo que ves por ahí abajo. Así te mantendrás al tanto de todos nuestros vídeos, debates interesantes y reflexiones como esta. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. Andercel es, sin duda alguna, una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, y millones de personas alrededor del globo la admiran y siguen su carrera con gran entusiasmo. La seguimos en sus proyectos, celebramos sus éxitos profesionales, y es natural que tengamos curiosidad por saber un poco más de su vida. Sin embargo, y aquí es donde entra el basta ya, esa curiosidad a menudo cruza una línea que no debería ser cruzada. Vivimos en una era donde las redes sociales nos dan la ilusión de una cercanía con las celebridades que, si bien puede ser positiva en muchos aspectos, también trae consigo un lado oscuro, la sensación de que tenemos derecho a saberlo todo. Vemos fotos, leemos entrevistas, seguimos sus publicaciones, y de repente, empezamos a sentirnos dueños de su vida. Y este es un error garrafal. La vida privada de cualquier persona, sea famosa o no, es sagrada. Y en el caso de Andercel, hemos visto cómo su espacio personal ha sido objeto de escrutinio, de preguntas invasivas y de especulaciones constantes, especialmente en lo referente a sus relaciones sentimentales, sus amistades, su familia e incluso detalles de su día a día que no tienen nada que ver con su trabajo. Piensen por un momento, nos gustaría que cada uno de nuestros movimientos, cada conversación privada, cada decisión personal, fuera analizada y juzgada por miles, o incluso millones de personas. Probablemente no, y es ahí donde debemos ponernos en el lugar de Ande. Ella ha construido una carrera admirable basándose en su talento actoral. Sus personajes nos conmueven, nos hacen reír, nos entretienen. Su trabajo es lo que deberíamos estar discutiendo, analizando, admirando. Las alfombras rojas, las entrevistas de prensa, las campañas publicitarias son parte de su profesión. Pero una vez que apaga las cámaras, o cuando cierra la puerta de su casa, ella tiene el derecho inalienable a vivir su vida sin sentirse observada, sin ser acosada por preguntas indiscretas. Hemos sido testigos de cómo los medios, y a veces los propios fans, se obsesionan con los detalles de su vida amorosa. Cada interacción con un colega, cada salida casual, es analizada al microscopio, dando lugar a rumores y titulares sensacionalistas. Y esto, señoras y señores, no solo es irrespetuoso, sino que puede ser profundamente dañino. La presión mediática, las constantes especulaciones y la invasión a la privacidad pueden afectar seriamente la salud mental y el bienestar emocional de cualquier persona, y las celebridades no son inmunes a ello. El lema "basta ya de preguntas. Su vida privada no se toca" no es una llamada a dejar de admirar a Andercel, ni mucho menos. Al contrario, es un llamado a la madurez y al respeto. Es un recordatorio de que, detrás de las grandes actuaciones y las sonrisas perfectas, hay una persona con sus propias emociones, sus propias luchas y su derecho a la privacidad. Admirar a un artista implica valorar su arte,
aplaudir su dedicación y celebrar sus logros profesionales. No implica un permiso para hurgar en sus asuntos personales, para intentar desentrañar los secretos de su intimidad o para juzgar sus elecciones de vida. ¿Y cómo podemos, como audiencia, practicar este respeto? En primer lugar, siendo conscientes de la diferencia entre lo profesional y lo personal. Cuando vemos un vídeo o leemos un artículo sobre Andercel, preguntémonos, ¿esto tiene que ver con su carrera como actriz, o es una intromisión en su vida privada? Si es lo segundo, podemos optar por no participar en la difusión de ese contenido, por no alimentar el morbo y por redirigir nuestra atención hacia lo verdaderamente importante, su arte. En segundo lugar, y esto es crucial, en nuestras propias interacciones. Si tenemos la oportunidad de interactuar con Ande, ya sea en persona o a través de redes sociales, si ella las usa de manera activa para interactuar con fans, debemos ser conscientes de qué tipo de preguntas hacemos. Preguntar sobre su próximo proyecto, sobre cómo se prepara para un papel, sobre su opinión sobre una película, es genial. Preguntar quién es su novio actual, con quién sale, cuándo se va a casar, o detalles íntimos de su vida familiar, cruza una línea. El título de este vídeo, Andercel, basta ya de preguntas. Su vida privada no se toca, es un grito de atención a la necesidad de establecer límites claros. Las redes sociales, si bien nos acercan, también pueden crear una cultura de invasión. Debemos ser críticos con la información que consumimos y con la forma en que la compartimos. Los rumores, las especulaciones y los cotilleos, aunque parezcan inofensivos, pueden tener consecuencias reales y dolorosas para la persona que está en el centro de la tormenta mediática. Es importante recordar que Andercel es un ser humano. Tiene derecho a amar, a tener amigos, a tener momentos de soledad, a cometer errores, a aprender y a crecer en privado, sin el constante escrutinio de miles de ojos. Su vida privada es suya y solo suya. Y nosotros, como admiradores, debemos ser los primeros en defender esa frontera, en ser guardianes de su derecho a la privacidad, en lugar de ser los perpetradores de su invasión. Podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma, enfocándonos en su trabajo. Podemos aplaudir sus películas y series, celebrar sus premios, y estar emocionados por sus futuros proyectos. Eso es lo que significa ser un fan respetuoso. Es reconocer que la persona detrás de la celebridad también merece paz, tranquilidad y la libertad de vivir su vida de la manera que elija, sin sentir que cada paso que da es un espectáculo público. Creo firmemente que el respeto por la privacidad es un pilar fundamental de una sociedad sana y empática. Y cuando hablamos de figuras públicas, este respeto adquiere una relevancia aún mayor, dado el alcance y la influencia que tienen. Si realmente admiramos a Andercel, si valoramos su contribución al mundo del entretenimiento, entonces debemos demostrarlo protegiendo lo que más valora, su espacio personal. Pensemos en la energía que gastamos en especular sobre su vida privada. ¿Qué pasaría si esa energía se canalizara hacia la apreciación de su arte? Imaginen las conversaciones que podríamos tener, los debates enriquecedores sobre sus actuaciones, sobre las historias que nos cuenta en pantalla. Esa es la conversación que deberíamos tener, la que realmente aporta valor y enriquece nuestra experiencia como espectadores. El título Basta ya de preguntas. Su vida privada no se toca es, en esencia, un llamado a la reflexión. Es invitarnos a cuestionar nuestra propia curiosidad, a examinar nuestros hábitos de consumo de información y a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones, incluso en el mundo virtual. La empatía es clave. Tratar a Andercel y a cualquier otra figura pública como a cualquier persona que nos importa en nuestra vida privada es el camino a seguir. La era digital, y en particular el auge de las redes sociales, ha democratizado la información y ha creado una sensación de proximidad sin precedentes entre las estrellas y su público. Esto, si bien ha abierto canales de comunicación y ha permitido a los fans sentirse más conectados,
también ha diluido peligrosamente las fronteras de la privacidad. Ya no se trata solo de periódicos y revistas que buscan exclusivas, sino de una masa de seguidores que, con un simple clic, puede acceder a fragmentos de la vida de una celebridad, y con ello, sentirse legitimada para emitir juicios y formular preguntas que antes habrían sido impensables. Andercel, como figura de alcance global, es un blanco constante de esta dinámica. Su trayectoria profesional es impecable, desde sus inicios hasta convertirse en un referente en la actuación turca y una imagen reconocida internacionalmente, ha demostrado un compromiso y una dedicación a su oficio que merecen ser aplaudidos. Sus personajes, ya sea la romántica, la luchadora o la vulnerable, resuenan con audiencias de diversas culturas, tejiendo una red de admiración que trasciende fronteras. Es precisamente esta admiración la que, en ocasiones, se malinterpreta como un derecho a invadir. La presión para conocer el detalle íntimo es constante. Cada aparición pública, cada colaboración profesional, cada interacción casual es susceptible de ser diseccionada en busca de indicios de relaciones sentimentales. ¿Con quién almuerza? ¿Con quién viaja? ¿Su lenguaje corporal indica algo más que amistad? Estas son las preguntas que inundan las secciones de comentarios y los foros de discusión, a menudo ignorando por completo el contexto profesional y la simple humanidad de las personas involucradas. La vida amorosa de una celebridad, por muy pública que sea su profesión, sigue siendo un ámbito personal, un espacio donde la autonomía y la elección individual deben prevalecer. No es un secreto que la industria del entretenimiento se alimenta, en parte, del morbo y de la especulación. Los titulares sensacionalistas venden, y la vida privada de las figuras públicas se ha convertido en un producto más. Sin embargo, es nuestro deber como audiencia madura y respetuosa empezar a discernir y a exigir un cambio. No podemos seguir siendo cómplices pasivos de un ciclo que, en última instancia, perjudica a las personas que tanto admiramos. Consideremos el impacto psicológico de vivir bajo un microscopio. La constante vigilancia, la necesidad de mantener una fachada pública y el temor a que cada error o cada momento de vulnerabilidad sea expuesto y magnificado puede ser agotador. Para Andercel, y para cualquier persona en una posición similar, la falta de un espacio seguro para ser uno mismo, para experimentar los altibajos de la vida sin ser juzgado por millones, puede tener consecuencias devastadoras en su salud mental. El agotamiento emocional, la ansiedad y la sensación de asfixia son riesgos reales que surgen de la pérdida de privacidad. El concepto de zona de confort se vuelve prácticamente inexistente cuando la vida privada se convierte en un tema de debate público. ¿Hasta qué punto puede una persona desarrollarse, experimentar relaciones auténticas o simplemente disfrutar de un momento de paz, si cada paso está siendo escrutado y analizado? La presión para responder a las expectativas externas, alimentadas por la especulación mediática y la curiosidad insaciable de algunos seguidores, puede distorsionar la realidad y obligar a las celebridades a vivir vidas que no se corresponden con sus verdaderos deseos o necesidades. Es fundamental que como admiradores adoptemos una perspectiva más saludable y sostenible. La verdadera admiración por un artista no se mide por cuánto sabemos de su vida privada, sino por cuánto valoramos y disfrutamos de su arte. Celebremos sus logros profesionales, analicemos la profundidad de sus interpretaciones, y utilicemos su trabajo como fuente de inspiración. Si queremos demostrar que valoramos a Andercel, entonces debemos hacerlo enfocándonos en su contribución al mundo del entretenimiento, en la calidad de sus producciones y en el impacto positivo que su talento tiene en nosotros. La empatía, como se mencionó, es una herramienta poderosa. Pongámonos en el lugar de Ande. Imaginen tener sus éxitos, pero también sus momentos de duda, sus decepciones, sus necesidades de conexión humana y afecto, todo bajo el escrutinio público. ¿Qué necesitaríamos? Probablemente espacio, comprensión y, sobre todo, respeto por nuestro derecho a mantener ciertas esferas de nuestra vida en privado.
La invitación a la reflexión que hacemos hoy no busca ser punitiva ni acusatoria. Al contrario, es una llamada a la conciencia colectiva. Es un esfuerzo por redirigir la energía que dedicamos a la especulación hacia la apreciación constructiva. Imaginemos una comunidad de fans que, en lugar de debatir sobre quién es la pareja actual de Ande, se centra en debatir sobre las motivaciones de sus personajes, sobre las técnicas de actuación que utiliza, o sobre cómo su presencia en pantalla eleva la calidad de una producción. Ese tipo de diálogo es el que enriquece, el que fomenta un verdadero aprecio por el arte y la dedicación. La difusión de rumores y especulaciones, incluso si se hacen con la intención de simplemente compartir información, tiene un impacto real. Cada vez que un rumor sobre la vida privada de Ande se comparte, se valida, y se alimenta el ciclo de invasión. Es vital que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de lo que consumimos y compartimos en línea. ¿Estamos contribuyendo a un ambiente de respeto o a uno de acoso y entrometimiento? El cambio empieza por nosotros. Al ser más selectivos con la información que consumimos, al cuestionar la fuente, la pertinencia de ciertas noticias, y al optar por no amplificar contenidos que cruzan la línea de la privacidad, estamos ejerciendo nuestro poder como audiencia. Podemos ser agentes de cambio, promoviendo una cultura de respeto y admiración genuina, donde el talento sea el protagonista y la vida privada sea un santuario intocable. La frase "basta ya de preguntas. Su vida privada no se toca" es, en este contexto, un himno a la dignidad. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, reside un ser humano con los mismos derechos y necesidades que cualquiera de nosotros. El derecho a la privacidad no es un privilegio de los que no son famosos, es un derecho humano fundamental que debe ser salvaguardado para todos. En este canal, nos esforzamos por fomentar debates constructivos y reflexiones que aporten valor. Creemos que abordar temas como este es crucial para el desarrollo de una comunidad online más empática y respetuosa. Al igual que Uwe Andersell, hay muchas otras figuras públicas que, a pesar de su exposición, merecen que su espacio personal sea respetado. El principio es universal, la fama no otorga un pase libre para invadir la vida privada de una persona. La manera en que interactuamos con las celebridades dice mucho sobre nuestros propios valores. Somos curiosos hasta el punto de ser invasivos. Valoramos más el chisme que el arte. ¿Entendemos que la exposición profesional no anula el derecho a la intimidad? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse. Para concluir, y para resumir brevemente los puntos que hemos tocado hoy, hemos hablado de la importancia de respetar la vida privada de las celebridades, utilizando el caso de Andersell como un ejemplo claro de cómo la curiosidad puede cruzar la línea hacia la invasión. Hemos enfatizado que nuestra admiración debe centrarse en su talento y su trabajo, no en escudriñar su intimidad. Y hemos reflexionado sobre cómo, como audiencia, podemos contribuir a un ambiente de mayor respeto, siendo más críticos con la información y siendo conscientes de nuestras interacciones. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y les invite a pensar un poco más sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la línea entre la vida pública y privada de las celebridades está cada vez más difusa? ¿Han notado este tipo de invasión en la vida de otros artistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y creen que el mensaje es importante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.